Buenas tardes, en este video vamos a explicarles detalladamente qué es y en qué consiste el patrón Decorator. Nuestro grupo está conformado por Luisa Fuentes y Andrés Lugo. ¿Qué es el patrón Decorator? El patrón Decorator consiste en una herramienta muy útil que le permite a los programadores modificar, añadir o expandir las propiedades de las clases u objetos sin necesidad de modificarlas directamente. En otras palabras, este patrón denota funcionalidades dinámicas a las clases mediante la composición. Es decir, este patrón decora las clases para añadirles muchas más funcionalidades de las que ya tenía. ¿Cuál es su estructura? El patrón decorator consta de varios objetos necesarios para su implementación. Principalmente, tiene una interfaz componente en la cual se denotan todas las operaciones que se deben llevar a cabo. Aparte de esto, hay dos clases, las cuales se heredan de esta interfaz. La primera es el componente concreto, en la que se detalla en sí toda la información del componente. Y hay otra clase decorador, que es una clase abstracta. Esta clase abstracta es la que permite implementar más operaciones al sistema. Como se observa en el gráfico, hay una clase que hereda de la clase abstracta decorador, que es la que va a llevar la nueva información de las funcionalidades que se quieren agregar. En este patrón, la clase abstracta decorator funciona como intermediario entre la clase principal y las nuevas clases o funcionalidades que se desean agregar, ya que, como se observa, la clase abstracta decorator hereda del componente y el componente contiene la clase abstracta decorator. Ahora presentaré las ventajas del patrón Decorator. En primer lugar, es más flexible que la herencia, ya que se pueden crear muchas combinaciones distintas de comportamientos utilizando diferentes combinaciones de los tipos de objetos Decorator, a diferencia de la herencia, que requiere definir muchas clases distintas para crear esos diferentes tipos de comportamientos. En segundo lugar, evita que las clases altas de la jerarquía se carguen demasiado de funcionalidades. En tercer lugar, es posible combinar objetos Decorator de diferentes formas o crear referencias circulares entre los mismos. Y en cuarto lugar, se puede extender el comportamiento de un objeto sin crear una nueva subclase, que es lo que las herencias no permiten. Ahora continuaré con las desventajas. En primer lugar, provoca la creación de muchos objetos pequeños encadenados, lo que puede llegar a complicar el proceso de identificar y corregir errores en la programación. En segundo lugar, un componente y su decorator no son el mismo objeto, así que pueden haber confusiones con las referencias de estos. En tercer lugar, es difícil implementar un decorator de tal forma que su comportamiento no dependa del orden de la pila de decoradores. Ahora continuaré con ¿cuándo se puede aplicar este patrón? Bueno, el patrón se puede aplicar si nuestro sistema requiere que la funcionalidad de ciertos componentes pueda modificarse en el tiempo de ejecución. También si se requiere anular responsabilidades antes asignadas a nuestros objetos. Además, si es necesario extender la funcionalidad de una clase, pero la herencia no es una solución viable. Y por último, si necesitamos poder eliminar la funcionalidad de un objeto. Un ejemplo claro de la aplicación podría presentarse en un sistema de clases en el que la figura círculo y la figura rectángulo heredan de la clase figura, y esta a su vez es implementada por la figura decorator, que es una clase que actúa como intermediario entre la figura roja decorator y figura. En este sistema es posible crear una figura roja con el figura roja decorator sin modificar la estructura base de la clase figura, que es esta que se encuentra a la izquierda. Ahora, ¿cuándo no se puede aplicar este patrón? Este patrón no se puede aplicar si no podemos extender la funcionalidad de un objeto en tiempo de ejecución, o si consideramos que el uso de la herencia sería más óptimo, es decir, que no necesitamos alterar la funcionalidad de un objeto existente durante el tiempo de ejecución
y es preciso poder sustituir el objeto completo por otro creado a partir de una subclase diferente, además de cuando tenemos subclases que solo tienen una clase padre. Ahora les presentaremos una analogía con la vida real, y es que cuando nos ponemos ropa prácticamente estamos aplicando decoradores. Por ejemplo, si hace mucho frío nos pondríamos un saco. Si el frío es muy extremo y el saco no lo solucionó, nos pondríamos una chaqueta encima del saco, y así sucesivamente. Todas estas prendas extienden, entre comillas, tu comportamiento básico, pero no son parte de ti, y puedes quitarte fácilmente cualquier prenda cuando quieras. Así se usa el decorator. Estas son nuestras referencias y eso sería todo. Muchas gracias.